¡Hey! Nos han robado el Adviento. Así lo dijo este padrecito hace 5 años. Nos han robado el tiempo de Adviento. Ya se mandan los primeros árboles virtuales y regalos de Navidad. Ya me llegó uno por allí. Ya se están cantando cantos navideños, villancicos, inclusive en las propias asambleas litúrgicas. Las predicaciones mismas ya están enfocadas en la Navidad. Nos han robado el Adviento. Se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y sobre la tierra cayó granizo y fuego mezclado con sangre. Quedó quemada la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y sobre el... No, no y no, queridos hermanos. Ya soy como el profesor Girafales. Ta, ta y ta, ¿no? Por favor, no. Durante esta primera etapa del tiempo de Adviento, no. Todavía no. ¿No qué? Todavía no se medita, no se está profundizando en los acontecimientos previos al nacimiento de Jesús. Me refiero a la Virgen María, San José, los pastorcitos, todo esto, todavía no se está meditando en esto, por favor. Hay una primera etapa que nos han robado. ¿Quién nos ha robado esto? Pues el mundo. Y a veces nosotros mismos, por no conocer o por la ignorancia al respecto de la liturgia que nos propone la Iglesia Católica, sencillamente nos descuidamos y no vivimos esta primera etapa del tiempo de Adviento. Ya llegará la segunda. Ojo que no estoy hablando de Navidad, estoy hablando de la segunda etapa del mismo tiempo de Adviento que se prestará justamente para lo que quizá muchos están haciendo ya. Y lo peor es que algunos ni siquiera ni la primera ni la segunda etapa, sino que ya están celebrando Navidad. Enseguida, regalos, dulces, Papá Noel. Quiero ofrecerte una forma única, especial y profunda de poder vivir este tiempo de Adviento. Y no solamente la primera etapa, no solamente la segunda de la que ya les voy a explicar, sino también el tiempo de Navidad y luego lo que va a venir después. Acercándonos a su palabra bendita, la palabra de Dios. Uniéndonos al sentir de la iglesia para ir en comunión caminando con toda la iglesia, no como se nos da la gana. A veces pasa eso, disculpen que lo diga así, como se nos da la gana. Pues yo prefiero esto, leerlo de acá o esto de acá, esto de acá. Te pregunto, ¿ya leíste el libro del profeta Isaías que hemos estado leyendo durante todo ese tiempo, primera etapa de Adviento? Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Por aquí les saluda el padre Byron. Pues sí, ahí hay una pena, ahí hay un dolor que tenemos los sacerdotes quizá porque no se celebra bien el Adviento. Porque ya todos quieren villancicos, todos quieren ya Navidad, bendiciendo a niños Dios y quitando la mirada de lo que tan arcana y antiguamente, profundamente nos ofrece la Iglesia Católica en su liturgia. Somos católicos, tenemos que vivir aquello que la Iglesia nos propone. ¿Y qué nos propone? Algo muy especial. ¿Escucharon ese trocito de la Biblia en audio que ha sido tan envolvente, como que te sumerge en lo que está ocurriendo, casi que uno siente que está ahí presente? Quiero hablarles de esto juntamente con lo que les decía, el tiempo de Adviento que nos ha sido robado, el tiempo de Adviento que muchas veces no se vive convenientemente. Quiero ir directamente al punto. Quiero explicarles esto de una forma sencilla para que lo entiendan y aprovechen lo que la Iglesia nos propone. Lo que la historia de la Iglesia ha reflexionado, meditado y ha dicho, ahora, después de todo este tiempo, pues te damos un alimento tan nutritivo, espiritualmente hablando, para que estés robusto para lo que te propongo vivir en la vida y concretamente en este tiempo litúrgico. A ver, comencemos. Ustedes si pueden, anótenlo. Tenemos una primera etapa que va desde el primer domingo de Adviento hasta el 16 de diciembre. Primer domingo de Adviento hasta el 16 de diciembre. Aquí, ¿qué es lo que se medita? ¿Qué es lo que se propone en la liturgia y en la palabra de Dios? Atención con esto, se profundiza en el advenimiento escatológico. Atención a esto.
advenimiento escatológico. ¿Qué significa? Que estamos pensando en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No estamos recordando todavía la primera. No nos estamos preparando o profundizando y meditando cosas al respecto de la primera. Todavía no. Estamos profundizando sobre todo el advenimiento escatológico, el que va a llegar, el que va a venir. ¿Se entiende? Desde el 17 de diciembre, ustedes ya pueden darse cuenta, ahí cambia. Ya se comienza a hablar de los acontecimientos previos e inmediatos al nacimiento de Jesús. Ese tiempo, desde el 17 de diciembre hasta el 24 de diciembre, se conoce como el Adviento en cambio histórico. ¿Por qué? Porque ya vino el Señor y ahí sí ya ahora hacemos una meditación, profundización de este acontecimiento, de este hecho histórico. Cristo vino, nació. ¿Se entiende? Una primera etapa, advenimiento o adviento, ¿qué cosa? Escatológico. Una segunda etapa, adviento en cambio histórico, lo que ya ocurrió. Escatológico, lo que va a pasar. Histórico, lo que ya ocurrió. En esa primera etapa, desde el domingo primero de Adviento hasta el 16 de diciembre, ocurre algo maravilloso. Y es que quien dirige la palabra de Dios en la misa, normalmente es el Evangelio. Pero en ese tiempo es sobre todo el Antiguo Testamento, porque nos hacemos como más hacia el Antiguo Testamento para profundizar en las palabras aquellas que nos hablan de una venida escatológica, una venida final, una venida en gloria del Señor, justamente para juzgar a vivos y muertos. Entonces, ¿quién nos acompaña aquí? El profeta Isaías sobre todo. El profeta Isaías nos ha ido diciendo cómo tenemos que caminar durante esos primeros días. Y el Evangelio lo que hace es enriquecer esto que el profeta ha dicho. Y yo aquí me pregunto, a ver, ¿hemos leído ya el profeta Isaías? ¿Lo hemos profundizado? Por lo menos hemos estado atentos que en la liturgia de la palabra ha sido de una manera como en ningún otro tiempo del año litúrgico, importantísimo escuchar la primera lectura. Si tú vas al Evangelio, por ejemplo, de lunes, martes, miércoles, hasta el domingo, te das cuenta que no hablan nada así concretamente de el nacimiento de Jesús o de una preparación ya inmediata a su nacimiento. No habla en absoluto de eso. ¿Por qué? Porque hay que entender dónde estamos. Imagínate, vas a una fiesta y no sabes ni de qué es. No sabes ni bailar, ni sabes, ni entiendes la música. Vas a estar perdido. Algo así a veces nos pasa. Y como estamos perdidos, pues nos ponemos a bailar y a escuchar, a leer, a entender como nosotros queremos. Y eso no es así. Entonces es tan importante bailar, entender, ¿se entiende esto, no? Celebrar la fiesta según se está celebrando, para estar en comunión con ella. Así nos pasa en esta primera parte del tiempo de Adviento. Ya que todavía estamos en el tiempo de Adviento y si quizá no hemos hecho bien la primera parte, pues podemos aprovecharla. Disculpen que el sol está entrando aquí, me estoy iluminando. Estoy totalmente iluminado. Vamos a aprovechar ahora ese tiempo para no dejar ir esa etapa que ha transcurrido. Vamos a aprovecharla. ¿Cómo vamos a hacerlo? Les tengo esa propuesta. Les cuento, recientemente me he encontrado con esta aplicación que se llama la Biblia Audio. Me ha parecido muy buena, pues ayuda a meditar, a profundizar, hasta a recordar muy bien los pasajes bíblicos, ¿no? Lo que aconteció y cómo, ¿no? Por la forma como lo va explicando. Existen miles de voces y ambientes, los sonidos y todo, que te ayudan a sumergirte en lo que está ocurriendo, ¿no? Está muy bien hecho. Hay algunas categorías también, por ejemplo, aquí, justo para el tiempo de Navidad, pues proponen aquí Navidad en los Evangelios, qué es lo que dicen los profetas. Por ejemplo, eso es muy importante. Aquí están, los profetas anuncian el nacimiento del Mesías y están justamente los pasajes que hablan acerca de este nacimiento. Pero previamente al nacimiento, porque les decía, hay unos anuncios que son al respecto del advenimiento histórico, a la primera venida del Señor, pero hay otros pasajes que están relacionados al advenimiento escatológico. Entonces, esos de aquí servirán para la segunda parte, ¿sí? Para la segunda parte del tiempo de Adviento, que va ¿desde cuándo? Desde el 17 de diciembre hasta el 24 de diciembre. Ya lo saben muy bien, ¿no? Entonces, aquí se va presentando, ¿no? Y uno, por ejemplo, dice, yo qué sé, ya pasa el tiempo de Adviento, Navidad, y estamos en el tiempo de Cuaresma, por ejemplo. Entonces vamos a la aplicación, ponemos Nuevo Testamento, si queremos del Nuevo del Antiguo, queremos del Nuevo. Estamos en Semana Santa, ok, los pasajes, la Pasión de Cristo. Vamos a ver un poquito de la Pasión de Cristo. Entonces vamos al Evangelio de Juan, por ejemplo, que es el que cada año se lee.
Y elegimos el capítulo 18, cuando Judas lo entrega. Vamos a escuchar un poquito de esta narración. Atención. Capítulo 18. Luego de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y allí entró con ellos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas tomó un destacamento de soldados y también de guardias, enviados Es importante que casi que uno cierre los ojos, ¿no? Y esté ahí escuchando. Por todo el ambiente. Vamos a continuar. Atención. por los sacerdotes y los fariseos, y fue allí con lámparas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a pasar, salió a su encuentro y les preguntó. ¿A quién buscan? Ellos le contestaron. A Jesús de Nazaret. Él les respondió. Yo soy. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando les dijo. Yo soy. Retrocedieron y cayeron en tierra. Jesús les volvió a preguntar. ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret. Ya les dije que yo soy. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumpliría lo que había afirmado. No perdí a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y de un golpe le cortó la oreja derecha a un sirviente del sumo sacerdote de nombre Malco. Pero Jesús dijo a Pedro. Envaina tu espada. ¿Acaso no voy a beber la copa que el Padre me ha dado? Entonces los soldados, con su jefe y los guardias de los judíos, arrestaron a Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero a la casa de Anás. Ok, creo que se entiende bien, ¿verdad? Qué bonito, qué fuerte, qué interesante. Ahora, por ejemplo, les quiero mostrar el capítulo 8 del Apocalipsis. Los ángeles tocando las trompetas. Miren esto, me parece tan interesante, tan fascinante. Atención con esto. No olviden cerrar sus ojos. Capítulo 8. Cuando por fin el Cordero rompió el séptimo sello, se hizo en el cielo un silencio como de media hora. Entonces vi que a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios les entregaban 7 trompetas. Otro ángel llegó y se puso de pie junto al altar con un incensario de oro. Le dieron una gran cantidad de incienso aromático para que, junto con las oraciones de todos los santos, lo ofreciera sobre el altar de oro que está ante el trono. Y desde la mano del ángel, y junto con las oraciones de los santos, subió el aroma del incienso hasta la presencia de Dios. Luego, el ángel tomó el incensario y lo llenó con fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra. Al instante hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y sobre la tierra cayó granizo y fuego mezclado con sangre. Quedó quemada la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y sobre el mar cayó algo parecido a una gran montaña. Creo que ahí ya no nos vamos a olvidar. Como logra sumergirnos ahí, es mucho más fácil que se nos quede, ¿no? Ahora quizá ustedes me preguntan, ya padre, listo, quiero leer la Biblia, quiero escuchar la Biblia y aprender del profeta Isaías, pero ¿qué leo? ¿Qué leo? Pues tengo que decirles que prácticamente uno tiene que leer todo el libro. ¿Por qué? Porque la liturgia de la palabra ha tomado textos de diferentes lugares, prácticamente de todo el libro. Es que hay justamente anuncios escatológicos. Por lo cual yo les diría,
hagan un esfuerzo y lean todo el libro del profeta Isaías. Tiene 66 capítulos. Por otro lado, también estaba pensando en darles a ustedes los textos bíblicos. Esos son los que hemos leído, pero me parece que es mucho más enriquecedor si es que acaban de leer todo el libro. Propónganselo y háganlo. Si pueden escucharlo con esta aplicación, pues se lo recomiendo también muchísimo. Entonces, para poder leerlo, tengamos en cuenta dos cosas importantes. Primero, la división del libro. El libro está dividido en 3 partes. La primera parte, primera Isaías, segunda Isaías, la segunda parte, tercera parte, tercera Isaías. La primera parte va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39. Aquí se nos habla del anuncio del destierro. El pueblo de Israel va a ser sacado de su tierra y llevado a Babilonia. ¿Se entiende esto? Primera parte. Es un anuncio de que el ser humano, por los pecados que ha cometido, sea desprovisto de la defensa de Dios y entonces el malvado, puede venir y arrasar con todo. Es un mensaje profundamente cercano a nosotros y que nos hace pensar también en Adviento. ¿Por qué? Porque reconocemos que hemos pecado y necesitamos de alguien que nos libere de ello, porque cada vez que pecamos alejamos a aquel que queremos que venga, ¿no? El segundo Isaías, capítulos, en cambio, desde el 40 hasta el 55, nos habla ya del destierro propiamente. Ya fueron desterrados, se encuentran en Babilonia, están en una situación de muchísimo dolor. Ya no tienen templo, no tienen sacerdotes ni profetas, dicen, ¿no?, donde poder dar culto a Dios. Y entonces el pequeño resto, este pueblo fiel, mantiene viva la esperanza de un libertador. A pesar de todo esto, confiamos. A pesar de que estamos en la peor situación, esperamos en aquel que vendrá a liberarnos, en un Mesías. Esto está en el segundo Isaías, que va hasta el capítulo 55. Y desde el 56 hasta el 66 ya viene ya la última etapa en la que el pueblo retorna y las promesas de Dios se han cumplido. Las promesas de Dios, por lo menos en ese momento concreto, las están experimentando. Pero saben ellos que esas promesas tienen un sentido escatológico, es decir, que va a venir realmente el Mesías, el libertador, de una manera definitiva y total, a liberarnos del pecado, de la esclavitud, del imperio del mal. ¿Se entiende? Es que esto es impresionante. Hay que estar ahí y vivirlo, ¿no?, para poder entenderlo. Y lo segundo que quería compartirles es que tenemos que hacer una lectura cristiana, es decir, que leemos al profeta Isaías pensando en Jesucristo. Eso es muy importante, porque si uno solamente lee tal cual como está allí, pues uno podría decir, bueno, ¿a qué se refiere esto? No lo sé. Quizá la profecía, por ejemplo, de la Virgen que dará a luz un hijo, ¿no? Uno podría pensar, se refiere a un hijo del rey de ese tiempo, ¿no? Quizá es de Ahaz, será de él, ¿no? Pero si uno piensa en cambio en términos cristianos y mirando esas palabras en términos proféticos, uno dice, es que se está refiriendo al Mesías, se está refiriendo al Cristo, ¿no? Es como los cristianos han interpretado este libro, evidentemente, ¿no? Entonces es muy importante esto. Por un lado, entender la estructura del libro, saber el mensaje que nos va a querer brindar, y segundo, pues hacer una lectura cristiana para que sea en alusión pues al Cristo en su segunda venida. Evidentemente, esos pasajes también hacen alusión a su primera venida, como he mencionado hace un momento, el anuncio de este Emmanuel, ¿no? Sin embargo, les invitaría a que se focalicen sobre todo en este sentido escatológico para la primera parte. Ya cuando vayan a la segunda parte del tiempo de Adviento, de lo que hablábamos al principio, pues allí ya pueden ir tomando los textos de la misa según van dándose y los van escuchando y entendiendo. Y si ya han leído todo el libro, han escuchado todo el libro del profeta Isaías, les va a resultar muchísimo más fácil entender por qué se está proponiendo estas lecturas, ¿no? Por ejemplo, ya en el tiempo de Cuaresma también se va a leer los cánticos del siervo doliente de Yahvé, haciendo alusión un poco más del profeta Isaías, y leeremos esos pasajes tan vivos, tan alusivos al Mesías, al Cristo, ¿no? Pero luego es que estamos hablando de un solo libro, es que tenemos tantos libros que leer y profundizar, que leer y amar. Para terminar, quería solamente mostrarles aquí la página oficial de esta aplicación, se llama la Biblia Audio Superproducción, ¿no? Van a su teléfono y ahí buscan en la Play Store, en Android, ¿no?, y en iPhone en la App Store.
Ok, aquí está la aplicación móvil, la Biblia Audio Superproducción. Escucha la Biblia en todo momento. Yo les recomiendo realmente. Tiene un valor de $24,90 y tienen acceso a todo esto. Sé que hay una forma para entrar por 7 días gratis, ¿no? Para uno probarla y ver si es que le agrada. Yo se las recomiendo de verdad. A veces uno gasta en algunas cosas aquí y acá. Ahora en el tiempo de Navidad, si quieres más bien regalarle una Biblia en audio a, por ejemplo, tu abuelita o a una persona que no puede, o a tu mamá o a tu hijo. Por ejemplo, también entiendo que ahí hay una sección solo para niños, para que escuchen con animaciones más infantiles, ¿no? Entonces me parece muy elocuente, muy bueno regalarles esta forma tan interactiva, en el sentido de que uno parece que está allí. A mí, les repito, me ha gustado mucho. Disculpen que haga mucha propaganda, pero me parece que es una muy buena forma de acercarnos a la palabra de Dios. Evidentemente, y eso sí es insustituible, esto no es negociable, que tengamos una Biblia física, ¿no? ¿Eso qué quiero decir? Aquella persona que todavía puede leer bien, todavía puede acercarse a la palabra de Dios y tiene su tiempito para hacerlo, pues aproveche para hacerlo más pausadamente, ¿no? Lectura bíblica. Ahora, si estás en el trabajo o si estás, me refiero, yendo al trabajo en tu auto o estás caminando y te pones tus auriculares y estás escuchando, pues eso es fascinante, espectacular. Es otra forma, otro medio para estar cada vez más cercanos a la palabra de Dios. Y en ese tiempo de Adviento, les repito, no se dejen robar el Adviento, no se lo dejen quitar, aprovechen lo que la liturgia nos propone y recuerden que todavía no estamos meditando en los acontecimientos previos al nacimiento de Jesús, es decir, todavía no estamos meditando en el Adviento histórico, estamos en el Adviento escatológico hasta el 16 de diciembre. Del 17 de diciembre entonces entramos al Adviento histórico, para ahí sí, el 25 de diciembre, comenzar el tiempo de Navidad donde conmemoramos esta primera venida del Señor. Bien, queridos hermanos, sencillamente permítanme ahora darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto. Puedes oír eso. Estas historias son sobre ti. En el principio existía la palabra. Y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Emprende un viaje que te cambiará. De la creación. Dios dijo: que las aguas tengan abundancia de seres vivientes. Hasta la declaración de la segunda venida. Y oí una potente voz desde el trono que decía: Esta es de la morada de Dios entre los hombres. Él habitará entre ellos. Escucha la Biblia grabada con 1000 voces. Yo puse mi esperanza Sonidos grabados en Tierra Santa. Experimenta el poder de la palabra de Dios y deja que transforme tu vida. La Biblia Audio Superproducción. Escucha lo que no puedes leer.